Hola, ¿cómo están? Pues de nuevo acá con ustedes, con mucho gusto y con mucho gozo, compartiendo la palabra del Señor y continuando con nuestro estudio de esta preciosa epístola del apóstol Pedro. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a continuar con lo que hemos estado viendo en estos días y vamos a procurar poner este tiempo en manos del Señor para que nuestro corazón de una manera sincera pueda recibir de parte de Dios. Así es que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador y te damos gracias, mi Señor, porque en tu gracia y en tu misericordia, Padre, tú, Señor, destinaste acerca de esta salvación y de una gracia destinada a nosotros, Señor, la cual escudriñaron los profetas con el Espíritu de Cristo en ellos, de esa gracia destinada a nosotros. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Esta gracia nos traería una salvación completa, Señor, de la cual nos está hablando el apóstol Pedro. Y te pedimos, Padre, que podamos tener comprensión de todo esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues estuvimos hablando del versículo 13 y del versículo 14 y vamos a comenzar a hablar en donde el apóstol Pedro está hablando de los detalles y la consecuencia que trae esa salvación y hablamos de poner nuestra esperanza en la gracia. Hablamos de lo que dice el apóstol Pedro aquí, de ser sobrios en todo esto que Dios nos ha dado, ceñir los lomos de nuestra mente, etcétera. Así es que hablamos también de la revelación de Jesucristo que llegará en aquel tiempo, revelada esta gracia que es Jesucristo, pero de una manera completa, la cual vamos a poder disfrutar completamente, ya no en una pequeña porción, porque ahorita estamos disfrutando del Señor aparentemente con una porción pequeña, pero en aquel día será manifestada la gracia completa y podremos disfrutar a Cristo de una manera completa. Siguiendo con todo esto, el versículo 14 de Primera de Pedro, dice Pedro aquí: como hijos obedientes, no os amoldéis a las concupiscencias que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Esta palabra griega traducida os amoldéis es la misma que el apóstol Pablo utiliza en Romanos 12, versículo 2. Y en este caso es interesante, fíjate en esto, denota un estado que es una senda por la cual los elegidos de Dios caminan como peregrinos. Espero que lo hayas entendido bien. Esta palabra registrada aquí de que no te amoldes o no os amoldéis a este mundo, como dice la versión aquí, denota un estado, es decir, estamos en una situación espiritual que es una senda por la cual los elegidos de Dios caminan como peregrinos. No debemos amoldarnos a las concupiscencias que teníamos antes, es decir, no debemos conformarnos a ellas. No debemos conformarnos con la mente reprobada que teníamos antes. No debemos conformarnos con las metas que teníamos antes, sino debemos salirnos de ahí y andar por esa senda en la que andamos los peregrinos, según lo que dice aquí la Escritura. Ahora, anteriormente estábamos en nuestra ignorancia, pero ahora habiendo llegado a ser hijos obedientes, tenemos ya obviamente conocimiento. Dice, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Entonces, ahora ya no estamos ignorantes, ahora ya conocemos parte de la Escritura, aunque sea, unos conocen menos, otros conocemos más, otros conocen mucho más, ¿no? Entonces, ya no nos podemos comportar como cuando éramos ignorantes de la Escritura, sino debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. El versículo 15 dice, sino así como el santo, fíjate en esta traducción, sino así como el santo, quien os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La Reina Valera lo traduce así, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero una traducción tal vez más cercana dice sino así como el santo, quien os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, obviamente, ¿quién es el santo? Pues es el Padre que escoge, es el Hijo que redime y es el Espíritu que santifica. Es decir, este Dios, el Dios de la Trinidad, es el santo. Esto está en el versículo 1 y 2, porque es el contexto. Ahora, el Padre regenera a sus elegidos impartiéndoles su naturaleza santa. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él nos impartió su naturaleza santa. El Hijo nos redimió con su sangre de la vana manera de vivir, dice el versículo más adelante, el 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y un cordero sin contaminación. Entonces, fíjate, te lo voy a repetir. El santo es el Dios de la Trinidad, el Padre que escoge, el Hijo que redime y el Espíritu que santifica. El Padre regenera a los que Él eligió, impartiéndoles su naturaleza santa. El Hijo los redimió con su sangre, o nos redimió, nos contamos ahí, de la vana manera de vivir, versículos 18 y 19. Y el Espíritu nos santifica conforme a la naturaleza santa del Padre, separándolos o separándonos de todo lo que no sea Dios. Entonces, el Espíritu siempre nos está llamando a alejarnos de aquello que no es Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, en virtud de la naturaleza santa del Padre, seamos santos en toda nuestra manera de vivir, ¿no? Tan santos como es Dios. Sin caer en cuestiones religiosas o de religión, o una situación desequilibrada. Yo sé que muchos desequilibradamente hablan de la santidad a Jehová y de la santidad, y te lo digo por experiencia, porque con algunos yo he hablado y realmente saben muy poco de la santidad, o saben solamente el hecho de que no deben tocar esto, no deben tocar aquello, y desvirtúan la santidad diciéndote que las mujeres no deben usar pantalones, algunos dicen así, pero también está el otro extremo en donde cuando se habla acerca de esto, te dicen que eres muy legalista, te dicen que eres muy religioso, pero tenemos que tener una sobriedad en estas cosas y ajustarnos a lo que la Escritura dice. No estar en el extremo de decir es que la mujer no se debe pintar, no debe usar pantalón, es como un extremo, lo estoy poniendo solamente como ejemplo. O en el otro extremo de ser cristianos muy ligeros, cristianos que se permiten hacer esto y hacer aquello, ¿no? Y que para ellos dicen, para mí no tiene nada de malo fumarme un cigarrillo, tomar una copa, porque hay muchos cristianos que incluso que asisten a lugares que otros no asistiríamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos ayude a ser sobrios y tener entendimiento de lo que Dios nos llamó para no caer en una cosa ni en otra. Y saber que cuando Dios nos está hablando de que tenemos que llegar a ser santos en toda nuestra manera de vivir, esto Él lo hace mediante la santificación del Espíritu, no mediante inventar doctrinas. Esto se basa, mis hermanos, la santidad de la que habla aquí la Escritura, se basa en la regeneración, la cual imparte la naturaleza santa de Dios y produce un vivir santo, un vivir apartado de aquello que no nos conviene, ni conviene para el testimonio de Dios en nuestras vidas, ni nos conviene a nosotros tampoco. Nosotros mismos debemos llegar a ser santos y, insisto,
No se trata de vestir de cierta manera o de abstenerse de usar maquillaje, lo que sea. Este concepto de santidad es tal vez muy superficial. Nuestro ser, nuestra manera de ser, nuestra persona debe llegar a ser santa. Es decir, ¿qué expresamos cuando somos como somos? Podemos expresar amargura, podemos expresar críticas, podemos expresar ser alguien muy orgulloso, podemos expresar ser intolerantes o podemos expresar a Cristo. Entonces, el Espíritu de Dios, cuando nos regeneró, nos santificó. En su elección, el Padre, por medio del Espíritu, nos santificó y nos apartó. Eso es lo que significa llegar a ser santos en toda nuestra manera de vivir. El versículo 16, Pedro nos muestra el por qué o por lo cual debemos ser santos. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, lo que Dios nos ha dado es su naturaleza santa. Él es santo, santo, santo es el Señor. En Él no hay ninguna cosa, ninguna mancha de nada. Él es santo, Él es puro, Él es limpio. Entonces, el que es santo, puro y limpio y 3 veces santo, nos dice que debemos ser santos porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Ahora, ¿de dónde sacó Pedro esta cita? Bueno, del Pentateuco. En el Pentateuco se nos dice, al menos en alguna ocasión, que el pueblo de Dios debía ser santo porque Dios es santo. En el versículo 17 Pedro añade, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí en este versículo el apóstol Pedro da inicio al gobierno de Dios, algo que nosotros los cristianos tenemos que tratar, tenemos que meditar, tenemos que darnos cuenta del gobierno de Dios. Y aquí el apóstol Pedro comienza a introducir este gobierno de Dios, que prácticamente es el tema particular que abarca aquí las epístolas de Pedro. El juicio de Dios tiene como fin, mis hermanos, que Él ejerza su gobierno. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis vimos que hay un montón de juicios. Tú estudias Isaías, son puros juicios. Estudias al profeta Jeremías, son puros juicios. Estudias a Joel, son puros juicios. O sea, hay un montón de juicios en la Escritura por parte de Dios, en donde los juicios están ejercidos por Dios para que Él pueda gobernar. Fíjate, Él enjuició tu pecado y mi pecado para que podamos ser gobernados por Él. Si tú y yo insistimos en algún pecado, el Señor va a omitir un juicio. Porque el juicio tiene que ver con el gobierno del Señor. Aquel que como Padre nos llamó, es decir, el Santo, Él nos regeneró para producir una familia santa. Fíjate, un Padre santo e hijos santos. Entonces, como hijos santos que somos, debemos andar de una manera santa, apartada para Dios. De otro modo, el Padre se va a convertir en juez. Mira, vamos al capítulo 4, por favor, versículo 17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, el Padre, cuando nosotros no caminamos en esa santidad que Él nos ha dado y en la cual nos ha apartado, se convierte en el juez y entonces Él va a juzgar nuestra impiedad, por supuesto que sí. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia
de cómo Dios juzga la impiedad de muchos que se pretendían cristianos, ser cristianos. Y sí lo eran algunos. Aparece un mago que le quiere comprar a Pedro el don del Espíritu Santo. Ananías y Zafira, Alejandro el Calderero, Diótrefes y otros tantos que Dios juzgó. Y dice que Él juzgará toda nuestra impiedad. Él nos engendró con vida interiormente. ¿Para qué? Para que tuviéramos su naturaleza santa. Aleluya. Tú tienes al santo adentro de ti, si eres un hijo de Dios. Entonces tienes su naturaleza santa. Y entonces nos disciplina con juicio externamente para que participemos de su santidad. Vamos a leer un texto aquí en Hebreos, ahí 2 libros antes. Hebreos capítulo 12, versículo 9 y 10. Dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, Él nos juzga según nuestras obras, nos juzga según nuestra conducta, sin hacer acepción de personas. Es decir, no porque tú te creas o como los que se creen, ¿no? Superapóstoles o se creen superdotados de una manera extraordinaria o preferidos de Dios. Si esa persona odia, si esa persona es rencorosa, si esa persona miente, Dios no hace acepción de personas. Dios va a enjuiciar su mala conducta y va a llevar a cabo un juicio sobre él, porque Dios no puede vivir con lo pecaminoso. Entonces, Él nos juzga según nuestra obra, nuestra conducta y no hace acepción de personas. Por tanto, dice el apóstol Pedro, que debemos conducirnos en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Proverbios habla mucho del temor y dice que es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Los evangelios nos hablan de esto, los salmos nos hablan de eso. O sea, hay un temor que debemos tener. Dios en el Antiguo Testamento les hablaba de ciertas cosas a los judíos que tenían que hacer. Dice, para que mi temor esté siempre con ustedes o delante de ustedes. Es decir, a Dios se le debe temer, un temor reverente. Algunos dicen, no, no es de tenerle miedo. Por supuesto que sí es de tenerle miedo. Yo no quisiera que el juicio de Dios cayera sobre mí por causa de no haber permitido que Él transformara mi vida. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Claro que hay un temor que debemos tener. Es que a veces pensamos que Dios es muy bueno porque nosotros nos creemos muy buenos o tenemos una concepción de ser buenos de una manera en nuestra carne. Pero tenemos que leer la Escritura y ser sobrios en todo esto y entender, tener equilibrio y entendimiento de que realmente a Dios sí se le debe temer. Por supuesto que le debemos temer. Además, es como podemos comenzar a andar en Cristo, quien es la sabiduría de Dios. Porque ese principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, Él nos juzga según nuestra obra, nuestra conducta, y debemos conducirnos en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Si lo invocamos como nuestro Padre, también debemos temerle como nuestro juez y llevar una vida santa en temor. Temor a hablar lo que no debemos hablar, temor a darle entrada a un pensamiento que nos puede desviar y alejar de Dios, temor de no ser perdonados porque no hemos podido perdonar, temor de mentir, porque el diablo es el padre de la mentira y Dios va a juzgar eso. Por supuesto que tenemos que andar en temor. El versículo 17, Pedro no habla aquí del juicio final del alma en ese sentido.
lo que dice aquí es que el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio se lo dio al Hijo, ¿no? O sea, Cristo se va a venir a presentar ya no como el Cordero, aunque Él es el Cordero, pero se va a presentar como juez justo. A Él le dio todo el poder de juzgar. Mira, vamos a Juan 5, 52, por favor. Como alguien dijo, vamos a ver un testigo de lo que estamos hablando para que en boca de uno o dos testigos entendamos lo que está hablando la Biblia, ¿no? Juan 5, 22. Me gusta cómo este hermano manejó esto. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquí se está hablando del juicio que Dios ejecuta a diario en su gobierno sobre sus hijos en este mundo. Entonces, fíjate, tú haces algo y se te va algo que no está correcto, se te va a ir el gozo, se te va a ir el hambre de la palabra de Dios, se te va a ir el ánimo por reunirte, te vas a inclinar más hacia otras cosas. Y cuando tú vas a la presencia de Dios, Él va a juzgar este asunto, pero además en su gobierno que Él ejerce sobre tu vida, Él te va a llamar la atención con algo. Que me perdonen todos los que piensan que Dios no hace eso, pero Dios hace eso. ¿Qué hizo con Israel? Lo trajo dando vueltas en el desierto con una disciplina fuertísima por su dureza. ¿No metió a Israel en un cautiverio en Babilonia? Aunque Dios dijo cierto tiempo, 70 años. Daniel, leyendo al profeta Jeremías, entendió que era el tiempo de salir, pero muchos del pueblo ni cuenta tenían, están viviendo su vida normal, pero Daniel tenía su corazón puesto en Dios y se dio cuenta. Entonces hace una oración en el capítulo 9 tremenda de reconciliarse con Dios y que Dios perdone el pecado de su pueblo, porque Dios claro que te juzga y me juzga y nos mete en disciplina. Lee la epístola a los Corintios. Dice Pablo, por su manera de comportarse, unos están enfermos, otros débiles, otros ya duermen, hasta la vida Dios les quita. Y de muchos no podemos decir, bueno, es que el diablo le hizo esto, hizo aquello y lo otro. Bueno, Él abrió las puertas y Dios juzgó la situación y permitió que muchos, por causa de su conducta, durmieran. Otros fueran debilitados y otros se enfermaran. Entonces dice aquí, en Juan, que Dios le otorgó el juzgar al Señor Jesucristo y es el que ejecuta a diario en su gobierno sobre sus hijos en este mundo sus juicios. Entonces dice aquí, el tiempo de vuestra peregrinación, este es el juicio que Dios trae sobre su propia casa. Entonces, ¿cuál juicio? Bueno, vamos a 1 Pedro 4:7. A este juicio me estoy refiriendo porque este se refiere a la Biblia. Yo no lo estoy inventando. Dios me libre de inventar algo. Está aquí escrito, 1 Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. A ver, espérame, aquí si no. No, es 4:17, perdóname. Dice aquí, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, aquí les está hablando justamente a los cristianos que padecen y que hagan según la voluntad de Dios y que hagan el bien. Bueno, como estas dos epístolas tratan del gobierno de Dios, en repetidas ocasiones el apóstol Pedro se está refiriendo aquí, o estas epístolas se refieren al juicio de Dios y del Señor. Fíjate, te voy a dar unas citas. 2:23, dice aquí, dice, quien cuando
le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Luego, en el 4, 5 y 6 de Primera de Pedro, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Se está refiriendo a Cristo, a quien el Padre le entregó el enjuiciar, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Porque por esto, dice, también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y vamos a la segunda epístola, bueno, ahí mismo en el versículo 17, que fue el que leímos hace ratito, y luego a segunda de Pedro 2, 3 y 4. Dice acá, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo dice, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó, ya hablaremos de esto, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, está hablando muy seguido del juicio. Y luego, en 2 de Pedro 3, versículo 7, dice así, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Bueno, que el juicio de Dios es algo que trata aquí en las epístolas el apóstol Pedro, pero tiene que ver con el gobierno de Dios y en repetidas ocasiones, como ya te lo leí ahorita, habla de esto como uno de los puntos principales. Entonces, el juicio de Dios empezó, mis hermanos, con los ángeles, según 2 de Pedro 2, 3 y 4, porque fueron los primeros que se rebelaron. Antes de que tú y yo existiéramos o el hombre existiera en esta tierra, hubo una rebelión en el cielo y Dios emitió un juicio. Y entonces siguió ejecutándose después que el hombre pecó en la humanidad a través de las generaciones en el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 2, 5 al 9. En la era del Nuevo Testamento, el juicio, según 1 Pedro 1, 17, comienza por la casa de Dios. Continúa ejecutándose hasta que llegue el día del Señor, segunda de Pedro 3:10, el cual será un día de juicio ejercido sobre los judíos, sobre los creyentes y sobre los gentiles antes del milenio. Después del milenio, todos que hayan muerto, tanto hombres como demonios, serán juzgados y perecerán. Primera de Pedro 4:5, y segunda de Pedro 3 y 7. Y los cielos y la tierra serán quemados, segunda de Pedro 3:10 y 12. Entonces, el resultado de los diversos juicios no siempre es el mismo. Algunos juicios traen como consecuencia una prueba de disciplina, una prueba disciplinaria. Otros, un castigo dispensacional. Y otros, la perdición eterna. Ahora, tenemos que ver que, aunque esto es así, mediante todos estos juicios, el Señor Dios nuestro purificará todo el universo con un fin: tener un cielo nuevo y una tierra nueva, destinada a un nuevo universo lleno de justicia. Fíjate, vamos a segunda de Pedro 3:13. Dice acá: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Yo te pregunto, ¿tú en este mundo ves que mora la justicia? Con todo lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que conoces de la historia, lo que has vivido. O sea, ¿tú crees que aquí mora la justicia? Déjame decirte que no. ¿Tú crees que en el mundo a otro nivel, ya a nivel mundial, mora la justicia? No. En este momento que te estoy hablando de esto, se está llevando a cabo una invasión en Venezuela, según el criterio del presidente más poderoso del mundo.
Entonces yo te pregunto, ¿mora la justicia en este mundo? No. ¿Será que el señor venezolano es muy justo? Pues tampoco. Ve cómo viven los venezolanos y cómo salieron de su tierra huyendo, muchos, para todos lados donde podían irse. Entonces no mora la justicia en esta tierra. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces Dios juzga la obra de cada uno sin hacer acepción de personas. Esta obra del versículo 17 se refiere a la conducta o el comportamiento, al igual de lo que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 20 y también en Gálatas 2:16. No me voy a detener aquí para leer esto, te lo dejo que lo leas ahí en tu casa para poder avanzar. Bueno, en el versículo 17 de 1 de Pedro, uno dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, Pedro nos invita, nos está instando a que nos conduzcamos, dice aquí la Escritura, con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra, los años que Dios te deje vivir. Este es un temor santo, como se menciona en Filipenses 2:12. Esta es una precaución muy sana, muy saludable, y sería que nos motiva a comportarnos de una manera santa. Vamos a Filipenses, por favor, 2:12. Ese texto sí me gustaría que lo leyéramos. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice el apóstol Pablo. Pedro está hablando lo mismo de conducirnos en nuestra peregrinación o todos los días de nuestra peregrinación con temor delante de Dios. Entonces, insisto, esta es una precaución sana, una precaución saludable que nos motiva a comportarnos santamente. El temor, mis hermanos, se menciona varias veces aquí en el libro en los libros de Pedro, porque la enseñanza de este libro se relaciona con el gobierno de Dios. Entonces, conducirnos en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación significa andar todo el tiempo en el temor de Dios, un temor que es santo. Las palabras durante el tiempo incluyen cada minuto de nuestra vida diaria, qué pensamos, qué hablamos, cómo nos comportamos. Cuántas cosas tenemos que considerar, ¿no? Necesitamos considerarla en toda nuestra manera de vivir. Pablo nos dice que Cristo nos redimió de la maldición del pecado y del presente siglo maligno, pero Pedro nos dice que Cristo nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Es decir, en vano participar de lo que el mundo te da, de entretenimientos o de cosas del mundo. Los cristianos que se mueven en esto, o que nos movemos de repente en cosas así, debemos tener mucho cuidado porque todo eso es vanidad, o sea, es vano todo esto. Entonces, cuando participamos de esto es en vano todo esto es en vano. La vana manera de vivir también puede estar relacionada en cómo nos conducimos en las cosas que hacemos, las cosas que compramos, las cosas, no sé, en todo lo que hacemos. Necesitamos tener cuidado y considerar todo esto.
¿Por qué? Porque somos hijos del Rey. Y es lo que Pedro está diciendo aquí. Entonces deberíamos tener cuidado con toda nuestra conducta por causa de que somos hijos del Rey. Antes de proseguir en los versículos 18 y 19, quiero que veamos algo todavía más al respecto de cómo es que llegamos a ser santos en toda nuestra manera de vivir, que dice el versículo 15. Fíjate, según 1 Pedro 1:15, esta frase manera de vivir es una traducción literal del griego, y no solamente deberíamos ser santos en llevar una vida santa, sino en toda nuestra manera de vivir. Si eres soltero como soltero, si eres casado como casado, si eres padre como padre, si eres abuelo como abuelo, lo que sea. Los demás debían observar que nos conducimos de cierta manera en nuestro vivir diario, de una manera que es santa. En otras palabras, no deberíamos ser santos, mis hermanos, ocasionalmente o en ciertas cuestiones o cuando nada más vamos a la reunión, lo que sea. Por ejemplo, no es que por la mañana seamos santos respecto a cierto asunto y luego más tarde, durante el día, dejemos de serlo. Así no debe ser. Debemos llevar una vida santa de forma habitual. Esto es lo que constituye una manera santa de vivir, de la que habla el apóstol Pablo. Entonces, si deseamos tener una manera de vivir que sea santa, bueno, debemos habitualmente ser santos en todo, dice aquí, lo que somos. ¿Qué significa esto? Que debemos llegar a ser cierta clase de personas, una persona que es santa en su constitución principal, en su manera de ser en el hombre interior. Bueno, para poder entender mejor esto, lo que significa esto de una manera santa de vivir, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Sencillos. A ver, ¿por qué un árbol de duraznos produce duraznos? Bueno, porque tiene una manera de vivir que produce duraznos. O sea, es esa manera de vivir del durazno, produce un durazno y no puedes esperar una papaya, ni puedes esperar una manzana, porque la manera de vivir del durazno es dar duraznos. Así de sencillo, ¿no? Igual una naranja es por su respectiva manera de vivir, produce naranjas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen los árboles o el fruto que da el árbol? Bueno, produce un fruto conforme a su manera de vivir, sea el árbol que sea, el de naranjas, el de manzanas que produce manzanas, el de naranjas o el de que produce naranjas o el de mangos que produce mangos. Bueno, es así como nosotros llegamos a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Algunos cristianos recalcan mucho lo que ellos mismos llaman santidad. Algunas veces actúan como santos y otras veces podemos comportarnos de una manera mundana y de una manera muy carnal. Esto indica que no tiene una santa manera de vivir o no tenemos si nos comportamos así. Entonces, tener una santa manera de vivir es llevar una vida que exprese a Dios, es llevar una vida que exprese la naturaleza santa de Dios. Fíjate, cuando fuimos nosotros regenerados, nos fue impartida, lo decíamos en uno de estos estudios, la naturaleza santa del Padre. Ahora, esa santa naturaleza está en nosotros y ese es el factor básico que nos permite tener justamente una santa manera de vivir. Otra vez, si usamos como ejemplo la cuestión de los árboles frutales, entonces si una manzana no tuviera una manera de vivir del manzano, pues no podría tener la manera de vivir del manzano, ¿no? Imagínate que un árbol del manzano se comportara como una higuera, pues no podría hacerlo. Es difícil. El mismo principio lo podemos aplicar respecto a nosotros, de cómo podemos llegar a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Fíjate, el Padre impartió su naturaleza santa en nosotros y entonces esto es lo que hace posible que llevemos una vida que expresa al Dios Santo, porque vivimos la vida del Padre en Cristo por el Espíritu. Entonces, lo que damos de fruto, pues es eso, ¿no? Una vida de santidad. Luego,
En segundo lugar, con respecto a la santa manera de vivir, el Espíritu Santo está llevando a cabo una obra de santificación en nosotros. Esta palabra griega traducida santificar significa que cuando el Espíritu Santo nos santifica, nos está haciendo santos. Entonces, de esta manera, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, con base en la naturaleza santa del Padre, opera en nosotros con el objetivo de hacernos santos. Y en tercer lugar, debido a que muchas veces somos desobedientes, necesitamos la disciplina de Dios. Y es por ello que Hebreos 2:10 nos dice que Dios el Padre nos disciplina, dice, para que participemos de su santidad. En resumen, para tener una santa manera de vivir, necesitamos tres cosas: la impartición santa del Padre, que es lo que ahorita hablamos, en nuestro ser. Segundo, la obra santificadora del Espíritu Santo, lo cual nos hace santos. Y la disciplina de Dios, cuyo objetivo es que tú y yo seamos participantes de la santidad de nuestro Dios, que es santo. Estos son, según lo que leemos aquí, los tres factores que nos van a capacitar para llevar una vida de santidad. Así es que no basta, mis hermanos, con que tengamos un vivir que es santo hasta cierto grado. Esa no es la talla que debemos dar, sino toda nuestra manera de vivir debe ser santa. Esto significa entonces que debemos tener un vivir que exprese a nuestro Dios santo. El versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fíjate, según lo que está escrito aquí, el versículo 18 está relacionado con la expresión conducíos con temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, que aparece en el versículo 17. ¿Qué indica esto? Que para poder conducirnos entonces con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación, es necesario que tengamos una, escucha esto, profunda comprensión de lo que es la redención de Cristo, sabiendo que fuisteis redimidos. A veces pensamos que la redención de Cristo fue algo, es que el Señor me salvó y me voy a ir al cielo, y hasta ahí le paramos. Necesitamos profundizar en aquella redención para saber más acerca de esa redención que nos fue dada, según lo que dice aquí la Escritura. Hoy muchos cristianos, mis hermanos, viven descuidadamente, o podemos llegar a vivir descuidadamente, debido a que nuestra comprensión de la redención de Cristo, nuestra comprensión de la obra redentora de Cristo es muy superficial. Y pensamos que todo es porque, viene este problema, aplica Isaías 14:16. Te está pasando esto, aplica Juan 3:16. Te duele la uña, aplica Efesios 4:8. Esto hazlo así, pero somos raros en nuestra manera de ser. Entonces, la Biblia nos está diciendo que debemos comprender la obra redentora de Cristo que ha llevado a cabo en nosotros. Sabiendo esto, dice el apóstol Pablo. Fíjate, la manera en que Pedro habla acerca de la redención en estos versículos no es nada superficial en lo absoluto. Cualquier persona, que leyera detenidamente estos versículos, si los lee detenidamente, se va a sentir conmovida en estas palabras de Pedro, sabiendo que fuisteis redimidos con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin defecto y sin mancha. Según el versículo 18,
La sangre de Cristo nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Esta vana manera de vivir está en contraste con ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y esto se menciona aquí en el versículo 15. Según, mis hermanos, otros pasajes de la Escritura, la sangre de Cristo nos redime de nuestros pecados, transgresiones, iniquidades y de todo lo que es pecaminoso. Esto está en Efesios 1:17, Hebreos 9:15, Tito 2:14, ahí habla de eso, ahí te dejo de tarea para que los escudriñes. Sin embargo, aquí encontramos una excepción. La sangre de Cristo nos redimió de nuestra vieja y vana manera de vivir, porque aquí, mis hermanos, no se da énfasis a lo pecaminoso, sino se da énfasis a la manera de vivir, la manera en cómo vives. Todo el capítulo recalca la manera santa en la que el pueblo escogido de Dios debe vivir durante su peregrinación. Si no, léelo con cuidado y verás. Entonces, tanto la santificación del Espíritu como la redención de Cristo tienen este fin: separarnos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Ahora, puesto que sabemos que esto fue obtenido con el precio más alto o con el más alto precio que nos podamos imaginar, la preciosa sangre de Cristo, entonces nos conducimos en temor todos los días de nuestra peregrinación. Aleluya. Qué tremendo. Nuestra vieja manera de vivir, un vivir en concupiscencia, 1 Pedro 1:14, no tenía sentido alguno, no tenía una meta definida, y por lo tanto era una vana manera de vivir. Íbamos al caos, a la nada. Pero ahora tenemos la meta de llevar una vida santa, de llevar una vida que exprese a Dios en su santidad. Versículos 15 y 16. Fíjate, muchos términos bíblicos de un valor mayúsculo, de un gran valor, están puestos aquí. Términos que son muy importantes en la palabra de Dios se han vuelto comunes y se han vuelto religiosos. Que Dios nos libre, ¿no? Se habla de que la sangre de Cristo nos ha redimido, pero el comportamiento y la manera de vivir es rara. De muchos puede llegar a ser eso. Ay, chécate tú tu vida, cómo te has desenvuelto. Una vez visitando una persona joven, se vino a meter a la casa de oración y dirigía unos tiempos de oración, asistía en el día a las reuniones que se tenían, que muchos jóvenes estaban viviendo de tiempo completo para eso, por lo menos ese tiempo, pero en las noches, de una manera clandestina, se salía a los giros negros este joven hasta que se le descubrió. Entonces dice aquí la Escritura que debemos ser santos en toda la manera, en toda nuestra manera de vivir, es decir, cómo nos conducimos. Yo no sé si este joven era un falso cristiano, no lo sé. No quisiera pensar así. Él terminó yéndose. Yo lo tuve que confrontar a él. Y yo le vi una influencia demoníaca cuando estaba hablando con él. Pero el Espíritu de Dios se impuso sobre él y le tuvimos que pedir que ya se fuera, porque todavía defendía esa manera de ser. Escuché el testimonio de una iglesia en otro lugar, allá por el Bajío, por el estado de Guanajuato, en donde en un partido de fútbol americano que jugaron después de la reunión los líderes de jóvenes y otros pastores que había ahí contra los jóvenes, en una jugada que se golpearon un poco fuerte o tlaquearon un poco fuerte a uno de los pastores, le empezó a decir de majaderías al joven, pero con unas majaderías gigantescas, y a quererse pelear con él. Entonces, si una persona
es cristiana y sabe que si se conduce de esa manera, yendo a jugar fútbol americano o fútbol soccer, y pierde su testimonio con Dios, entonces no se ha dado cuenta de lo que costó la redención de Cristo en su vida. Y así te puedo hablar de muchos cristianos. Insisto que muchos términos bíblicos de gran valor, términos que son muy importantes aquí en la palabra de Dios, se han vuelto comunes y religiosos. Hasta podríamos decir que se han corrompido. Esta palabra redimidos es un ejemplo, mis hermanos, de un término bíblico que muchos consideran religioso debido a la forma en que se ha empleado. Esta es la razón por la cual cuando leemos esta palabra en la Biblia nos sentimos o lo tenemos mucho más aprecio que otras ocasiones. Pero cuando Pedro escribió en el 18 y 19, él se mostró pues con una emotividad muy interesante. Fíjate cómo dice aquí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué tremendo. Entonces, esta palabra griega traducida redimidos, tal vez la podríamos poner como comprados. De hecho, este es el significado de la palabra griega, que fuimos comprados. Nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Fíjate, como seres humanos caídos que tú y yo éramos, nos encontrábamos en una situación terrible antes de experimentar la redención de Cristo. Éramos mercancía que estaba a la venta, mis hermanos, en un mercado inmundo, en el mercado de la vana manera de vivir, ¿no? En términos espirituales. Y en estos términos espirituales, tú tienes cierta sensibilidad mientras te paseas por cierto lugar. Por ejemplo, yo sé que la playa es hermosa y todo, pero es difícil ir a la playa cuando ves a las mujeres casi desnudas. Es difícil ir ahí. Vamos a la playa. Yo digo, vamos a la playa y Dios, líbrame. O sea, es terrible todo eso. Pero a muchos cristianos les gusta ir, incluso hay cristianos que presumen de que conocieron Las Vegas y fueron a los espectáculos. Yo digo, Dios mío, el mismo mundo le llama la ciudad del pecado. Y los cristianos se mofan, se congratulan de haber estado ahí y conocido Las Vegas. ¿Quién va a querer conocer Las Vegas? Si a mí me pagaran un boleto para ir a conocer Las Vegas, yo no iría. No iría, en verdad no iría. Ver que la gente vive borracha día y noche y la prostitución y los pecados sexuales y las apuestas y la exhibición, el exhibicionismo está presente en todo. Yo no iría a Las Vegas ni de chiste. La verdad. Digo, me cuesta trabajo ir a las playas. Que está cerrando los ojos todo el tiempo, volteándote para otro lado. Muchos van a lugares así y aparentemente se ve una cosa como limpia, ¿no? Porque tienen mucho control y dominio propio, a lo mejor, no sé. Pero en el sentido espiritual, todo eso está lleno de suciedad. El día en que Dios ejerce el juicio sobre esta tierra, vamos a ver claramente esto como la realidad de la que nos habló la Escritura. Entonces, casi todo lo que uno ve en estos lugares está relacionado con la vana manera de vivir. Vas a un estadio y la gente está emborrachando y gritando majadería y media a ver un partido de fútbol. En fin,
Anteriormente éramos mercancía que estaba a la venta en el centro, en un centro de concupiscencia del mismo diablo. Entonces, en su mercado inmundo y mundano. Hoy en día, toda la sociedad humana es un mercado inmundo, perdónenme. Es un mercado de inmundicia. Aunque éramos antes artículos que estaban a la venta en este lugar donde Satanás gobierna y reina, Cristo vino a comprarnos, Cristo vino a redimirnos de eso. Él pagó un precio muy alto para comprarnos. ¿Cuál? El precio de su preciosa sangre. Fíjate, Satanás no quería que Cristo nos comprara, pero nos compró. Aleluya. Su plan era que alguien más nos comprara. Entonces, cuando Satanás se dio cuenta de que Cristo había venido para comprarnos, trató de provocar muchísimos problemas. Chécate los evangelios, vas a ver. Como no quería soltarnos ni dejarnos ir, puso muchos obstáculos, incluso tú lo puedes tener como testimonio, levantó barreras para impedir que Cristo nos comprara. Y con todo, Cristo murió en la cruz, derramó su preciosa sangre para redimirnos. Desde nuestra perspectiva, mi hermano, fuimos comprados, pero desde la perspectiva de Satanás, fuimos redimidos. Dios nos sacó, nos rescató de ahí, Dios nos compró. Ahora, la sangre que nos redimió fue una sangre extraordinaria. Era la sangre de este Dios hombre llamado Jesucristo. El hombre quien llevó una vida en las normas o en la norma más elevada que cualquier ser humano. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por su vida incontaminada, su vida inmarcesible, su vida santificada a llevar a cabo la voluntad del Padre. Él es el único hombre que no conoció pecado, aunque murió por el pecado. Así es que la sangre que nos redimió fue una sangre extraordinaria. ¿Por qué? Porque era la sangre de este Dios hombre, Jesucristo, el hombre quien llevó una vida, insisto, con esta norma más elevada. El Señor Jesús es un hombre que era hombre y era Dios. Lleva como hombre una vida mezclada con Dios, lo mismo que tú y yo podemos llevar ahorita. La cosa es que queramos que el Señor se mezcle más y más en nuestra vida, pero a veces como tenemos tanta mezcla de otras cosas, le cuesta al Señor mucho trabajo venir a llenarnos. Pero, por consiguiente, cuando este hombre, Jesucristo, murió en la cruz, Dios también pasó por la muerte, porque ahí Dios vivía en ese hombre. Entonces, no hay palabras humanas, mis hermanos, que puedan explicar esto. En verdad que no las hay. Solamente la sangre de Cristo podría redimirnos o podría comprarnos. Satanás, que es un usurpador, nos había puesto en venta, pero Cristo, nuestro Redentor, pagó el precio más alto para comprarnos. Así es que Pedro habla de esto en los versículos 18 y 19. ¿Cuánto debemos adorar a Dios? ¿Cuánto debemos alabar a Dios por esta preciosa redención y por esta preciosa compra que el Señor hizo de nosotros? Él nos compró con su sangre y nos redimió con su sangre. El versículo 18, Pedro dice que fuimos redimidos no con cosas corruptibles. Fíjate, la sangre de Cristo es una sustancia material, pero su eficacia, escucha esto, su función, su valor, su poder y autoridad son eternos e incorruptibles. Aleluya. Preciosa sangre de Cristo. La sangre de Cristo con la cual somos rociados y por consecuencia, fíjate, somos rociados, pero trae una consecuencia, separados de entre gente común, es más preciosa que la plata y que el oro. Así es que el más alto precio fue pagado por nuestra redención a fin de que fuéramos redimidos de la vana manera de vivir y viviéramos una vida santa, dice el versículo 18 y el versículo 15. Por esto debemos tener temor santo, mis hermanos, y conducirnos delante de Dios con
una precaución saludable, no religiosa ni mundana, sino una precaución saludable, a fin de que como elegidos de Dios, que hemos sido redimidos a un precio muy alto, no pasemos por alto el propósito de la elevadísima redención de Cristo hacia nosotros. En los versículos 18 y 19 se nos muestra un contraste entre oro o plata y se nos muestra un cordero. Así es que hay un contraste, oro o plata y un cordero. El oro y la plata son valiosos, pero no poseen vida ni son orgánicos. En cambio, un cordero sí tiene una vida y es orgánico. Entonces, con este contraste, Pedro nos dio a entender algo muy interesante. Fíjate, que el precio que Cristo pagó por nosotros estaba relacionado con la vida y consiste en algo orgánico, que es tu vida, tu crecimiento, tu vida que se desarrollará en esta tierra. Eso es algo orgánico. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo alimentó a una multitud, dice aquí la Biblia, con 5 panes de cebada y 2 peces. En tipología, esta cebada representa la vida de resurrección. Aquí hay un dato interesante, fíjate, en Palestina la cebada madura antes que el trigo, entonces la cebada representa a Cristo en resurrección. Después de haber alimentado milagrosamente a la multitud, el Señor Jesucristo se basó en este milagro para dar un mensaje a la gente en el que les decía que Él era el pan de vida. ¡Qué tremendo! Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Luego en el 48 del capítulo 6 de Juan volvió y dijo, yo soy el pan de vida. Obviamente el pan está hecho de un ingrediente de origen vegetal. ¿Quién haría un pan con ingredientes de origen animal? Nadie. Sin embargo, después de que el Señor Jesús le dijo a la gente que Él era el pan de vida, añade, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, fíjate, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. Luego el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, fíjate qué palabras del Señor Jesucristo. Así que te estoy hablando de todo este rollo de la redención, de lo que significó que Cristo nos redimió y que es una redención orgánica. Así que el pan que inicialmente es cebada, finalmente este pan llega a ser la carne del Señor. Entonces la cebada obviamente pertenece a la vida vegetal, mientras que la carne con su sangre pertenece a la vida animal. Entonces esta referencia que les acabo de dar es Juan 6, para poder mostrar, mis hermanos, que no podemos entender ni explicar totalmente las cosas de Cristo relacionadas con el cumplimiento de la redención de Dios. Tampoco podemos explicar de manera sistemática las verdades bíblicas. ¿Cómo sistematizarías tú el pan de cebada y la carne mencionadas en Juan 6? Estaría difícil. Según este capítulo, la cebada y la carne se mezclan y compenetran como una sola. Qué tremendo. Por una parte, la vida de Cristo está representada por la vida vegetal y su vida, por otra parte, por la vida animal del cordero, ¿no? Entonces, esto es semejante a decir que Cristo es divino, que Cristo también es humano, es divino y humano, y la naturaleza divina de Cristo está mezclada, está compenetrada con su naturaleza humana. Cuando Él murió en la cruz, Él murió como hombre. Sin embargo, Dios también pasó por esa muerte. No tenemos, mis hermanos, palabras para explicar esto, que Dios se hizo hombre y murió por nosotros. Dios pagó por nosotros, Dios nos compró con su sangre y pasó por la muerte. ¿Cómo lo explicas? Ahora, ya que Cristo es tanto Dios como hombre, lo cual está representado en la vida animal y en la vida vegetal,
Ninguna otra sangre, mis hermanos, puede redimirnos. Su sangre es única. Solamente la sangre de Cristo puede hacerlo. Su sangre es única. ¿Por qué? Porque su persona es única. Preciosa sangre de Cristo que nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Por esa razón, condúzcanse todo su peregrinar en esta vida de una manera santa. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahora, como Él es precioso, su sangre es preciosa. Hay un canto muy viejito que decía, porque Él es precioso para mí. Porque tú eres precioso para mí. Así decía, porque tú eres precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú eres precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, ¿no? Decía una parte de ese canto. ¿Cuán precioso es Dios para ti? Tenemos que alimentarnos de esto y conducirnos por esta razón con temor y de una manera santa en todo nuestro peregrinaje. Incluso, mis hermanos, la Biblia nos dice que hoy la sangre de Cristo, esto lo dice Hebreos 12:24, sigue hablando a nuestro favor en los cielos. ¡Qué tremendo! Aún en este tiempo, la sangre de Cristo sigue hablando a nuestro favor en los cielos. Preciosa sangre de Cristo, eterna redención que nos dio para ser redimidos en el pasado, en el presente y en el futuro. Todos deberíamos aprendernos de memoria esa parte en Hebreos 12:24. Qué versículo más impresionante. Y Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre, a Jesús, perdón, está hablando obviamente aquí de los que rechazan la gracia de Dios y que nos hemos acercado al lugar celestial, ahí donde está el Señor, etcétera, etcétera. Y dice aquí, a Jesús, a Él nos hemos acercado, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No dice que habló, dice que habla en un tiempo presente. Preciosa sangre de Cristo, que constantemente limpia nuestras conciencias de obras muertas cuando aceptamos que nos hemos equivocado. La sangre de Cristo sigue limpiando nuestras conciencias y habla a favor nuestro en los cielos. El versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha. Déjame hablarte un poquito de esto, sin defecto y sin mancha, porque está hablando de Cristo. Es importante entender lo que Pedro quiso decir con sin defecto y mancha y conocer la diferencia que hay entre estas dos cosas. Fíjate, esta palabra defecto es un término que se usa para referirse a las impurezas que se hallan en las piedras preciosas y en las gemas, ¿no? Habla ahí de un defecto. Vamos a suponer que tú tienes en tu mano una piedra preciosa. Si la piedra es pura, eso significa que no tiene ninguna impureza, ¿no? Es decir, ninguna partícula extraña en ella. Pero a veces las piedras preciosas o las gemas contienen partículas extrañas y esa partícula extraña constituye obviamente un defecto. ¿Cuántas veces se han descubierto que las piedras que tienen adentro una piedra preciosa, bueno, tienen defectos y no son tan puras, ¿no? Es una partícula extraña y constituye un defecto. Ahora, la palabra mancha aquí se refiere a una marca, se refiere a una cicatriz producida por una herida. Entonces, si tú tienes una herida en tu mano, con el tiempo esa herida se convertirá en una cicatriz. Yo tengo varias cicatrices en mi cuerpo. Cuando era niño me corté o me golpeé o lo que sea. Y te queda la cicatriz. Esa cicatriz será una marca, será una mancha en tu cuerpo. Ahora, escucha esto. Dios nos creó puros, pero la caída del hombre y la caída introdujo en nosotros muchas partículas extrañas. Esas partículas extrañas
vinieron a ser defectos. Es decir, tú y yo, por causa de estas cosas extrañas, teníamos muchos defectos, que todavía seguramente tenemos algunos, delante de Dios. Todos estos elementos extraños pertenecen al diablo, a Satanás. Además de eso, fuimos heridos en nuestra vida natural. En la tipología del Antiguo Testamento, vemos que los sacrificios de los animales que se tenían que llevar a cabo eran o tenían que ser sin defecto y sin mancha. Por ejemplo, una oveja necesitaba ser presentada como una ofrenda por el pecado. Bueno, esa oveja tenía que ser sin defecto, sin ninguna impureza, y también tenía que ser sin mancha, es decir, no podía tener ninguna herida. La oveja que fuera presentada como ofrenda por el pecado tenía que ser pura y tenía que ser perfecta. De entre todos los seres humanos que han vivido sobre la tierra, solamente ha habido un hombre, escucha esto, el Señor Jesucristo, en quien no se ha encontrado contaminación ni mancha alguna. Gloria al nombre del Señor. Además, Él es el único hombre que no ha sufrido ninguna herida de orden moral o ético. Ninguna. Considera tu situación y consideremos nuestra situación. Aunque vivas todavía, seas una persona joven, ¿no has recibido muchas heridas en el orden ético y moral en tu vida? Vamos a suponer que tienes 14 años. Yo he conocido jóvenes que desde los 9 o 10 años ya están manchados por 1000 pecados. Entonces todos tenemos que admitir que no hemos sido guardados perfectos. Yo me acuerdo de cosas que hacía a los 8 años. Hay algunos que ya tienen el hábito de participar en muchas cosas. Entonces, si una persona es adicta a esas cosas, llámese como se llame la cosa, eso indica que su carácter ha sufrido una herida muy seria. Además, nos herimos a nosotros mismos cada vez que mentimos, cada vez que hacemos una situación de estas, una cosa pecaminosa, una mentira, nos estamos hiriendo a nosotros mismos. No creo que haya uno entre nosotros que jamás haya dicho una mentira. Por ejemplo, cada mentira es una herida. Entonces, si la esposa te miente, si la esposa le miente al marido o viceversa, el marido le miente a la esposa, es una mentira que va a ocasionar una herida en tu vida matrimonial. La mayoría de nosotros también hemos sido heridos por el hurto. Son muy pocas las personas que jamás han robado a nadie, y a veces los niños hurtan cosas de sus padres, las esposas de sus esposos, y el hurto siempre nos hiere. O sea, ¿te das cuenta cuántas heridas tenemos, cuántas manchas tenemos? Nuestra persona y nuestro carácter han sido heridos de muchas maneras. Como seres caídos tenemos muchos defectos y tenemos heridas. Entonces, todo lo que haya pasado, por ejemplo, o la persona que haya pasado por un divorcio, ha experimentado una herida muy seria. La mujer samaritana de Juan 4 había sufrido esta herida. Ella había cambiado al marido 6 veces y había sido herida de muchas maneras. Ella tenía muchas cicatrices, ella tenía muchas manchas, igual que tú y yo. Pero Jesucristo, aleluya, es la única persona que no tiene defecto ni mancha alguna. Él no tiene ningún defecto, Él no tiene ninguna mancha. Ninguna. Ninguna herida tiene tampoco. Estas palabras sin defecto y sin mancha son de hecho términos que se utilizaban en el Antiguo Testamento en relación con los sacrificios ofrecidos a Dios. Cualquier judío que leyera la primera epístola de Pedro entendería esto, puesto que Pedro se estaba dirigiendo a creyentes judíos, entonces él utiliza términos que conocían ellos bastante bien. Así que en este versículo le está mostrando
que Jesucristo era el sacrificio verdadero, el sacrificio que sería ofrecido como nuestra ofrenda por el pecado y por nuestras transgresiones. Cristo es el verdadero Cordero Pascual. Gloria al nombre de Cristo. Precioso Cordero de Dios. Aleluya. El cordero que era sacrificado ante la Pascua, mis hermanos, tenía que ser, como ya lo sabemos, sin defecto y sin mancha. Pero además, este cordero debía ser sometido a un examen muy riguroso durante 4 días. Antes de que el cordero pudiera ser sacrificado, eso lo conocemos, primero tenía que ser examinado para que quedara comprobado que no tenía ni mancha ni defecto alguno. Lo tenían que examinar los sacerdotes, los religiosos, porque a Dios no le podías ofrecer algo con manchas o con defectos. Era una transgresión muy grande hacer eso. Eso fue lo que el Señor Jesucristo experimentó en Jerusalén en los días antes de ser crucificado. Por varios días fue examinado por los fariseos, por los saduceos, por los escribas, por los ancianos y por los sacerdotes. Ellos hicieron todo lo posible por encontrar en Cristo una falta, pero según su ley no pudieron encontrar absolutamente ninguna. Así es que, como no encontraron ninguna, entregaron a los gobernantes romanos al Señor Jesucristo, a Pilato y a Herodes, ¿no? Pero por poco tiempo, estos gobernantes romanos pudieron hallar, no pudieron hallar ninguna falta también en él, según la ley romana. Entonces, fue por esto que Pilato declaró: yo no hallo en él ningún delito, Juan 18:38. Así es que el Cordero de Dios fue examinado según la ley divina, según la ley secular, y no se halló en él contaminación, ni tampoco se halló mancha alguna. Gloria al Señor Jesucristo. Esta es la única persona sin defecto y sin mancha. Es de la que está hablando Pedro. Precioso Cordero de Dios. Déjame tomarme un tiempo para que tú y yo, junto conmigo, adoremos al Señor. Padre, te damos gracias por Jesucristo, tu Cordero. Juan lo anunció así, dijo: el Cordero de Dios, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precioso Cordero de Dios, recibe la honra, la gloria y la adoración de nuestro corazón, Señor, de nuestro espíritu. Tú eres digno, Señor, de recibir la honra, la gloria y el poder. Señor, el libro de Apocalipsis te describe como que eras el único digno de abrir los sellos. Daniel vio esta acción allá, Señor, en esta visión celestial. Como el Padre le entregó el libro que estaba sellado por dentro y por fuera. Y el único digno de abrirlo eras tú, Cordero de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Y te damos gracias por tu redención. Amén. Fíjate, por una parte, Pedro hace referencia a la tipología del Antiguo Testamento, pero por otra, al mismo tiempo le está indicando que Cristo es el verdadero Cordero Pascual. Él es nuestra ofrenda por el pecado, nuestra ofrenda por las transgresiones, aquel que fue ofrecido para expiación de los pecados del pueblo de Dios, como el Cordero sin defecto y sin mancha. Él derramó su preciosa sangre para redimirnos. Para redimirnos. ¿De qué nos iba a redimir? De nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Así es que es necesario que sepamos que todos nosotros fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, todos, por medio de la sangre preciosa de Cristo. Así es que les animo, mis hermanos, a que pasen una hora a solas con el Señor, reflexionen sobre la sangre preciosa de Cristo, la cual fue derramada por ustedes y por mí. Bueno, en este caso les estoy hablando a ustedes, en la cruz. Esto va a despertar en ustedes el deseo de llevar a cabo una manera santa de vivir en temor, y ustedes van a desear ser santos en toda la manera de vivir y conducirse en temor durante el tiempo que resta de su peregrinación aquí en esta tierra. Si hemos de vivir de esta manera, mis hermanos, es preciso entonces que comprendamos que fuimos redimidos, comprados a un alto precio por la sangre preciosa de Cristo. Esta comprensión nos va a motivar ¿a qué? A vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a ver que la sangre preciosa de Cristo nos redimió de la manera vana de vivir,
como resultado, ya no queremos vivir de una manera vana. Una vana manera de vivir no necesariamente es pecaminosa. De hecho, es posible que ciertos aspectos sea una vida muy moral, ¿no? Con todo, sigue siendo vana. ¿Por qué? Porque no tiene meta, objetivo ni propósito alguno. Todo lo que no tenga meta ni propósito es vanidad. Así es que no debemos llevar hoy una vida vana. Todo lo que hagamos o digamos debe tener como objetivo la meta de Dios, porque fuimos redimidos. Así es que todo debe tener como meta, como objetivo la meta de Dios. Una vida así, mis hermanos, es una vida digna y de mucho contenido. Así es que aunque estemos en casa, aunque andemos en donde andemos, esta vida la podemos llevar a cabo. Aleluya, es la vida espiritual de Dios. Es una vida cuyo propósito, cuya meta y objetivo están bien definidos. Así es que espero, mis hermanos, en verdad, que todos dediquemos algún tiempo para considerar todo lo que el apóstol Pedro escribió aquí. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios nos ayude a todos y considerarnos en temor durante este tiempo de nuestra peregrinación. Padre, te damos gracias por tu palabra, preciosa palabra, Señor, de vida. Gracias por Jesucristo, Señor, quien derramó su preciosa sangre para redimirnos y comprarnos, Señor, y sacarnos de una vana manera de vivir, para vivir como gente santa, Señor, porque Dios es santo. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de tal manera, Señor, que podamos comportarnos todo el tiempo de nuestra peregrinación de esta manera como te agrada a ti. Y te damos gracias porque tú nos santificaste mediante tu Espíritu, nos escogiste en tu presencia para ser rociados con la preciosa sangre de Jesucristo, tu Cordero sin mancha y sin defecto. A ti sea la gloria y la alabanza por siempre, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los que te buscan con un corazón sincero. Llénalos de tu presencia y que puedan ser para edificación nuestra también, Señor, al ser participantes de tu vida santa. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.